buena comunicación es fundamental para las relaciones interpersonales. Te invitamos a conocer un gran concepto acerca de la comunicación que es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Cuando se habla de asertividad, por lo general se hace alusión a un modelo comunicativo que busca un balance ideal entre las posturas agresivas y pasivas de comunicación para mantener un proceso franco, equitativo y respetuoso de intercambio de información. Esto significa que la comunicación asertiva es un modo de lidiar con los demás, de decir lo que se quiere y de manejar la propia emocionalidad para lograr una comunicación eficiente y beneficiosa para todos. Vamos a entender un poco más acerca de la asertividad. La asertividad parte de la idea de que todo individuo tiene derechos propios e inherentes que deben ser respetados, lo cual incluye naturalmente al emisor. Existen, según esto, dos tipos de modelos comunicativos tradicionales. El modelo agresivo, aquel que contempla muy bien los derechos propios, pero muy poco los del otro. Es un modelo egoísta, narcisista, que suele agredir a los demás o violentarlos verbalmente para imponer la comunicación. Suele ser desgastante para todos los involucrados y daña las relaciones interpersonales. El modelo pasivo es aquel que se somete a los designios de los demás, contemplando bien sus derechos pero muy pobremente los propios. Este modelo puede ser visto como falto de espinazo, tímido o dubitativo, y por lo general resulta ineficaz o ambiguo, a menudo conduciendo a un modelo agresivo después para compensar. De este modo, la asertividad propone una vía intermedia entre agresividad y pasividad, basada más en la razón, la palabra hablada y la comunicación franca, sin ceder a las emociones del momento, pero sin tampoco negarlas o subvalorarlas. Para ello, se propone un modelo de comunicación centrado en los hechos y no en las consideraciones, en la expresión de los sentimientos y no en la agresión. Ser asertivo. La asertividad se entendió inicialmente como un rasgo de personalidad, lo cual suponía que algunos la tienen y otros simplemente no. Eso no significa que no pueda desarrollarse. Luego, sin embargo, se determinó que no era así. La misma persona podía ser asertiva en unas situaciones y en otras no, dependiendo. Esto se debe a que la asertividad está vinculada a la autoestima, la madurez y otros componentes de la personalidad que influyen en el modo en que nos comunicamos y en el lugar que nos damos a nosotros mismos, y dichos factores no siempre son los mismos ni operan igual. La asertividad, según la RAE, define como una calidad de asertivo, es decir, afirmativo, o dicho de una persona que defiende su opinión de manera firme. De allí pareciera desprenderse que la asertividad tiene que ver con la capacidad de plantear de manera clara y firme lo que se tiene que decir para gozar del respeto ajeno sin violentar a los interlocutores, pero tampoco sometiéndose a ellos. Vamos a hablar ahora de la comunicación asertiva. Llamamos comunicación asertiva a las formas de comunicación diseñadas o pensadas para transmitir de manera mucho más eficaz un mensaje, sacando provecho a factores propios del proceso comunicativo y a otros que, aun siendo externos al mismo, lo acompañan e inciden en su eficacia. Recordemos que la comunicación es el proceso que transmite un mensaje o una información entre un emisor, que es quien crea el mensaje, y uno o más receptores, quienes reciben el mensaje, a través de un medio físico, como las ondas sonoras en el aire, y empleando un código específico, como el idioma. Dicho proceso es inherente a los seres vivos y alcanza su mayor nivel de complejidad en el ser humano, único animal dotado de lenguaje estructurado. Sin embargo, la comunicación puede enfrentar a menudo dificultades para concretarse, como deficiencias en los interlocutores, ruido ambiental y muchas veces poca asertividad comunicativa de parte del emisor, es decir, poca capacidad para propiciar un acto comunicativo óptimo.
Así, la comunicación asertiva toma en consideración elementos inherentes a la comunicación verbal, como pueden ser el tono de voz, el ritmo de habla, pero también otros aspectos como el lenguaje corporal, para desarrollar cierta inteligencia comunicativa en el emisor que vaya en mejoría sustancial de su capacidad de dar a entender el mensaje. Otras características de la comunicación asertiva son la postura corporal, que es un posicionamiento del cuerpo al hablar que sea abierto, franco, que genere confianza en el interlocutor, transmite interés y sinceridad. Mirar al otro al hablar es clave para ello. La gestualidad. Los gestos con que acompañamos el habla pueden jugar a favor o en contra, transmitiendo lo contrario a lo que decimos o distrayendo al escucha. La articulación. La manera de pronunciar las palabras, la cadencia de la oración y el tono de voz inciden enormemente en la comunicación. Palabras entredichas, susurradas o a medio pronunciar son difíciles de entender, tanto como una oración indetenible y veloz como una locomotora, que agote el otro y le desanime de escucharnos. La reciprocidad. Se debe prestar atención a cuánto tiempo invertimos en hablar y cuánto en escuchar, para no correr el riesgo de monologar o de transmitir indiferencia al otro. ¿Escuchamos realmente al escuchar o solo esperamos el turno para volver a decir algo? ¿Respetamos los silencios o atropellamos al otro? Y la localización. ¿En dónde se elige tener una conversación importante? En un lugar seguro y apacible. Las personas tienden a mostrarse más comprensivas que en otro ruidoso y lleno de distracciones, o peor aún, de amenazas como en una calle en medio de la muchedumbre. A grandes rasgos, podemos hablar de 3 categorías de asertividad en la comunicación que son: verbal. La comunicación verbal tiene que ver con lo dicho, así que la asertividad, en este caso, pasa por la escogencia de las palabras, por la construcción de las oraciones y lo propiamente lingüístico. Lo no verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con los aspectos que rodean al lenguaje durante el acto comunicativo, que inciden en él, pero no tienen que ver con sus procesos lingüísticos. La postura corporal, por ejemplo, o el lugar elegido para tener una conversación. Y la paraverbal. La comunicación paraverbal es aquella intermedia entre la verbal y la no verbal, es decir, abarca los elementos que acompañan a la formulación del mensaje y que forman parte del hecho comunicativo, es decir, el cómo se dice lo que se dice, el tono de voz, la articulación, el ritmo son ejemplos de ello. Algunas técnicas para desarrollar la asertividad son: el disco rayado. Se trata de repetir en el mismo tono y cadencia un mensaje que no fue recibido idealmente, sin propiciar confrontaciones. No necesito ese producto. El banco de niebla. Se le da la razón al contrario en una discusión, de manera amable pero vaga, pero sin dar pie a nuevos enfrentamientos. Puede que tengas razón. Pregunta asertiva. En lugar de afirmar un defecto o hacer un reproche, se formula la pregunta de qué falta o cómo se puede mejorar la situación u obtener el resultado buscado. ¿Cómo te ayudo a que termines el trabajo? La atención flotante. Cada vez que el otro diga algo que nos moleste o con lo que no estemos de acuerdo, en lugar de pelear, ignoramos esa parte del mensaje y atendemos el resto. Hablar desde el yo. Siempre será mejor enunciar las cosas desde la subjetividad que afirmarlas como verdades absolutas. Mejor es un no estoy de acuerdo que un estás equivocado. 2 ejemplos para ilustrar la comunicación asertiva son: un cliente ofuscado reclama a un cajero. Este último elige cómo decir las cosas para no frustrar más al cliente, poniéndose todo el tiempo de su lado y escuchando su reclamo con atención y seriedad, añadiendo pequeñas frases de acompañamiento que hagan saber al cliente que no es su culpa directa, sino que él está allí para ayudarlo a solucionar el inconveniente. Un hombre quiere proponer matrimonio, no está seguro de la respuesta que va a recibir, así que planifica el lugar para hacerlo, en base a los gustos de su pareja y elige el mejor momento para ello, pues si lo hace por salir del paso en cualquier lugar, puede que lo rechacen. Esto fue todo acerca de la asertividad, esperemos que les haya gustado. Asertividad como herramienta contra la violencia hacia la mujer. La mujer,
como sujeto de acción dentro de las sociedades, ha tenido que luchar arduamente para constituirse como una ciudadana plena, con derechos igualitarios a los que posee el hombre. Como individuo con múltiples roles, se ha manejado en ese transitar entre lo privado y lo público, queriéndose constreñir su accionar y su impacto como una actora clave en los procesos sociales. Estas circunstancias de cambio en la propia visión que asume la mujer posmoderna en su identidad personal y colectiva han generado múltiples consecuencias positivas y negativas. Su nueva actuación en los diferentes contextos ha hecho evidente la violencia a la que ha sido sometida ancestralmente. El primer grupo social donde un individuo se experimenta como ser humano es la familia, y esta, junto con la sociedad, el contexto histórico y la cultura, modela formas de interrelación que permiten no solo el contacto entre las personas, sino el establecimiento de vínculos y relaciones sociales, ya sean superficiales o profundas. Dentro de esta relación, se supone que las partes puedan expresarse de manera adecuada, pero no siempre ocurre así, por lo que la persona puede comportarse de manera variada, tanto con una conducta pasiva como con una conducta agresiva, cuando se identifica que el comportamiento idóneo descansa sobre el comportamiento asertivo. La asertividad involucra acciones que posibilitan a la persona a comportarse desde su propio interés, haciendo valer sus derechos sin vivenciar angustia y expresando la legitimidad de sus sentimientos de manera fluida y sin que estos vayan en detrimento de los sentimientos y derechos de los y las demás. En algunos individuos, la asertividad se expresa de manera natural, pero es una habilidad que puede ser aprendida. Las personas que son asertivas en su interrelación con los demás son capaces de disminuir en gran medida los conflictos interpersonales, por lo tanto, reducen una gran fuente de estrés. Cuando se presenta una alta conducta asertiva, hay mayor conservación de la salud mental. De igual forma, cuando el individuo tiene el poder de decir no, experimenta menos estrés en su vida y es capaz de satisfacer sus necesidades, lo cual también significa menos estrés por las necesidades no satisfechas. Además, la persona es capaz de ayudar a los demás a cumplir con sus necesidades, lo que redunda en una mejor red de apoyo social. La asertividad es un punto medio, un equilibrio que nos ayuda a defendernos sin lastimar al otro y sin miedo a accionar al respecto, sentar precedentes de disconformidad, intentar modificar un comportamiento que viola tus derechos, agotar las instancias de diálogo para resolver una cuestión. No siempre se logra modificar o resolver la cuestión. En tal caso, puedes usar tu derecho a irte, más aún si se trata de maltrato en alguna de sus manifestaciones. Beneficios de ser asertivo. Fortalece la autoestima, dignidad y autorrespeto. Si exijo respeto, debo respetarme. Permite defensa psicológica, haciéndonos más seguros. Facilita libertad emocional y autoconocimiento. Mejora la comunicación. Este es un video para que observes y te des cuenta del valor que tú le das a las cosas. No requiere ni siquiera de matemáticas. ¿Estás listo? ¿Cuál es el valor de este billete? Muy bien, 500 pesos. Ahora, si yo doblo este billete a la mitad, ¿cuál es su valor? ¿La mitad acaso? ¿Correcto? Sigue siendo 500 pesos. Si yo agarro este billete y lo hago garras y lo apachurro y queda en esta bolita, ¿cuál es su valor ahora? Muy bien, 500 pesos. Ahora, si yo le pego y me lo empiezo a pasar este billete de mano en mano y le empiezo a decir cosas, no vales nada, eres un billete bien feo, estás bien tonto, ¿cómo no se te ocurrió antes? No sirves para nada, eres un billete que no vale la pena. ¿Cuál es su valor ahora? Veamos otra prueba. Ahora, si yo le escupo este billete, ¿cuál es su valor ahora? Muy bien. El mismo. Por último, si este billete que ya le pegamos, ya le escupimos, ya le hicimos garras, lo meto y lo sumerjo en agua y acaba empapado este billete, está escurriendo de agua, ¿cuál es su valor ahora?
Exacto, el mismo. Sigue valiendo 500 pesos. Si se dan cuenta cómo el valor del billete siempre fue el mismo, a pesar de que lo pisoteamos, que le escupimos, lo sumergimos en agua y lo insultamos, su valor nunca cambió. Y esta es una lección para aplicarla también en relación a nosotros y nuestras vidas. Nosotros somos como un billete con un alto valor. No podemos dejar que ninguna situación o circunstancia nos defina y nos haga sentir que no valemos nada. Ni un familiar, ni que te digan que tu hermano vale más que tú, que cómo es posible, cómo estás tan menso, cómo no se te ocurrió antes, por qué sigues fracasando. Nadie ni nada te puede decir que no vales nada o que vales menos de lo que realmente eres. Tú eres como este billete, recuérdalo. Y este siempre va a ser tu valor. Vas a pasar por situaciones y circunstancias que te van a afectar, claro. Y va a ser difícil salirte de tus fracasos. Pero eso significa que crees que estás vivo y que quieres seguir luchando por tu sueño y por tu objetivo en esta vida. No vivimos aquí nada más para sobrevivir. Es increíble cómo la gente voy caminando por las calles y deja que el resto de las personas definan cuál es su valor. La próxima vez que sientas que no vales nada, recuerda este video y acuérdate que tú, como este billete, ya tienes tu valor asignado. A pesar de que te digan que no vales nada, que no estás preparado, que te falta más, que hay alguien mejor que tú, que eres demasiado bonita, que eres demasiado feo, tú sigues valiendo lo mismo. Tus circunstancias y situaciones no te van a definir a ti, pero lo que sí te va a definir a ti es la actitud con el que vas a tomar las riendas de tu vida y darle un giro a esa situación. Yo te invito a que utilices este video como inspiración para que empieces a crear un cambio. Y cada vez que te sientas mal, veas este video o lo compartas con alguien que lo necesite ver. Es cierto, los golpes de la vida son duros. Yo no voy a decir que no te va a doler, que te griten cosas, que te hablen feo, que te sumerjan en agua, que tropieces, va a doler mucho, pero ¿qué crees? Cuando te levantes, estoy seguro que no vas a volver a cometer ese error o vas a seguirte preparando. Vales mucho en esta vida o para dejar que alguien defina cuál es tu propio valor. Vinimos a este mundo a crear cosas increíbles. A veces el dinero es tan solo un medio para ayudarte a vivir. Como dicen, el dinero no te da felicidad, pero va como ayuda. Así que si tú estás viendo este video en este momento, es porque piensas igual que yo. Tú eres como este billete y no solamente vales 500 pesos, vales oro. Recuerda, si has sufrido o conoces a alguna mujer que es víctima de violencia, puedes acercarte con nosotros. Podemos ayudarte. No estás sola. Gracias. El filósofo Henry David Thoreau alguna vez dijo: el elogio más grande que me han realizado jamás es cuando me preguntaron qué pensaba y se atendió a mi respuesta. La asertividad es la forma en que nosotros expresamos aquello que pensamos y sentimos, sin ofender a aquellos que nos escuchan. Practicar el ser respetuoso y claro cuando exponemos algo que pensamos nos ayuda a poder lograr un diálogo objetivo con nuestros amigos y familia, de tal forma que cada persona con quien interactuamos pueda compartir con confianza lo que opina, sea o no un punto de vista u opinión igual a la nuestra. La asertividad es un medio por el cual podemos expresar de una mejor forma la gran mayoría de las cosas que pensamos. Hoy quiero compartir contigo 4 consejos que pueden ayudarte a comunicar tus ideas de una manera más efectiva. Número 1. Ser respetuoso. El respeto es el primer escalón que nos abre paso para tener conversaciones que dejen grandes aprendizajes en nuestra vida, porque permitimos que con quien conversamos se sienta en confianza para poder hablar de lo que cree y de lo que piensa. Número 2. Expon con aprecio lo que piensas. En ocasiones nos es complicado expresar lo que pensamos por miedo a ser juzgados. Es importante que tengas confianza en ti mismo, ya que es muy probable que aquello que tienes para decir pueda ayudar a quienes te escuchan si lo haces con el corazón. Hazlo siempre pensando en el bienestar de todos y sin demeritar ningún punto de vista acerca de la situación. Número 3. Sé claro. Cuando tengas una opinión para compartir, esfuérzate por ser muy claro al hablar. Esto ayudará a quienes te escuchan a poder comprender con mayor facilidad lo que tratas de decir. Toma tiempo antes de hablar. Piénsalo 2 veces. Considéralo primero para tu vida y busca simplificarlo al máximo. Número 4. Da valor a otros y valórate tú.
Se dice que cada cabeza es un mundo y que nadie experimenta en cabeza ajena. Considerando estos dichos, ten en mente que cuando alguien expresa su opinión, lo hace desde su sentir y basado en su experiencia de vida. Valora lo que otros te están aportando, pues cada enseñanza siempre puede ser útil en la vida. De la misma manera, valora y dale lugar a tus opiniones. Aquello que has vivido hasta ahora puede enseñar a alguien cómo vivir mejor. La asertividad es un valor que cuando lo practicamos nos abre la puerta para poder conocer otras posibilidades que quizá nosotros nunca habríamos contemplado y nos da enseñanzas que no habríamos logrado saber de no ser porque alguien lo compartió con nosotros. Y esto también nos ayuda a poder aportar muchas cosas a quienes nos rodean. Cuando escuchas, aprendes. Y cuando te escuchan, enseñas. En ambas, siempre sea asertivo y respetuoso. Esa es la clave de las grandes mentes. Bienvenido al mundo real. ¡Ánimo! Cuenta conmigo.